Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad les estoy compartiendo esta clase en la cual vamos a ir reafirmando un poco, recapitulando más bien los conceptos que hemos estado viendo a lo largo ya de esta cursada. En razón, por supuesto, de que algunos han manifestado de que no los tienen muy en claro. Así que manos a la obra. En primer lugar, nosotros comenzamos el abordaje de nuestra materia tratando de dilucidar qué entendían ustedes acerca de ética. Entonces, vamos a dejar en claro ya de primera mano de que la ética es entendida como la parte de la filosofía que se dedica a la reflexión sobre la moral. Es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional, es decir, que procura que los seres humanos obren racionalmente. Por lo tanto, la ética va a consistir en una reflexión crítica sobre los valores y los principios que guían las decisiones y los comportamientos de las personas. Es la creencia acerca de lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo en las acciones que afectan a otros. Entonces, el comportamiento ético se ajusta a normas sociales aceptadas generalmente con relación a las acciones benéficas y dañinas. La palabra ética proviene del griego ethos, que significa carácter o modo de ser. En la práctica, ese origen se refleja en el carácter de los individuos y las sociedades a través de sus comportamientos. Por lo tanto, desde el origen de la palabra, podemos concebir la ética como la formación del carácter del individuo, no solo para la toma de decisiones puntuales, sino como manera de actuar a lo largo de toda la vida. Por otra parte, nosotros también, al abordar la ética, la hemos relacionado en cierto sentido con la moral, pero debemos tener en claro que ética y moral no son la misma cosa. Es necesario realizar la diferenciación entre dichos conceptos, ya que existe una tendencia a confundir los términos y a utilizarlos indistintamente como si fueran sinónimos. La moral es un saber que ofrece orientaciones para la acción en casos concretos, mientras que la ética se va a centrar en la reflexión sobre las distintas morales y sobre los modos de justificar la vida moral, de manera que esta última, es decir, la ética, orienta indirectamente. Retomando lo que ustedes ya tienen subido en el campus hace tiempo, debemos tener en claro que la moral va a ser ese conjunto de principios, juicios o pautas que regulan la conducta humana. Y la ética va a ser la disciplina que va a estudiar y reflexionar sobre estos mismos preceptos. Entonces, donde exista un dilema moral, va a surgir necesariamente una pregunta ética. ¿Por qué? Porque la ética no se va a limitar a ver a un ejercicio filosófico ni a un saber abstracto, sino que va a participar también en el campo profesional de otras ciencias y disciplinas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos analizar esta cuestión del dilema moral y el surgimiento de una reflexión ética? Vayamos a un caso paradigmático y puntual que ha sucedido hace un par de días atrás. Como pueden ver en la imagen de esta viñeta, se encuentra la fotografía de Noelia Castillo, una joven barcelonesa a la cual semanas atrás el Estado español le concedió la eutanasia. Por supuesto que este caso presentó grandes discusiones y debates, no solamente en el ámbito académico-científico, sino también en el ámbito del derecho y también, por supuesto, en la opinión pública del común. Pero
Pongámonos un poco en contexto quién era Noelia Castillo. Noelia Castillo Ramos era una joven que padeció una infancia y una adolescencia difícil con una familia desestructurada, por lo cual estuvo bajo la tutela del Estado español durante varios años. Esta joven sufrió abusos y agresiones sexuales e intentó suicidarse varias veces, la última de ellas arrojándose de un 5º piso, que no la mató, pero que sí la dejó parapléjica y con graves secuelas físicas y psíquicas. En el 2024 solicitó que le aplicaran la eutanasia, que fue avalada por los médicos y todos los cauces legales. Pero la realidad es que tras el recurso que presentó ante los tribunales su padre, Jerónimo Castillo, por hasta 5 instancias judiciales distintas, la última de ellas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues justamente el padre quería evitar a toda costa esta decisión de su hija, ¿no es cierto? Pero me quedo con una de sus últimas expresiones, ¿no? Cuando aún esta joven estaba viva. Fíjense que ella afirma y dice: lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza. Entonces, ¿qué nos suscitó el caso Noelia Castillo Ramos? Que donde existe un dilema moral, existe una pregunta ética. ¿Y qué nos lleva este caso puntualmente, no es cierto? Que el caso de la joven española que accedió a la eutanasia pone en evidencia esta tensión. Donde aparece un dilema moral, inevitablemente surge una pregunta ética. ¿Cuál va a ser el dilema moral que nosotros podemos apreciar en este caso? Que se enfrenta a la idea de preservar la vida como un valor supremo frente al derecho a decidir sobre el propio sufrimiento y la dignidad en el final de la existencia. La pregunta ética que nace de este dilema moral es: ¿qué es lo correcto en este contexto? ¿Debe primar realmente la autonomía personal o la obligación de proteger la vida? Entonces, acá nosotros lo que podemos dilucidar es que la ética, a diferencia de la moral, no se va a limitar a normas heredadas o a creencias sociales, sino que la ética va a buscar argumentar racionalmente qué decisión respeta mejor la dignidad humana, la justicia y el cuidado. Entonces, la pregunta ética en este caso abre un debate sobre la autonomía, la compasión y los límites de la intervención médica. Lo interesante es que justamente estos dilemas no van a tener una respuesta única, porque cada sociedad, cada marco legal y cada tradición filosófica nos ofrece una mirada distinta. Por ejemplo, desde la ética de la autonomía, la decisión de Noelia se entiende como un acto legítimo de libertad. Desde la ética deontológica se podría sostener que la vida es un deber absoluto y que no puede ser interrumpida voluntariamente. Pero desde la ética del cuidado se prioriza aliviar el sufrimiento y acompañar con humanidad, incluso si esto implica aceptar la eutanasia. Entonces, el dilema moral abre la puerta a la pregunta ética y esa pregunta nos obliga a pensar en qué valores queremos sostener nuestra comunidad. Así como vimos que el caso de Noelia, esta joven barcelonesa de España, suscitó un dilema ético, hay otro dilema ético que también están a la vanguardia, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, el conjunto de la sociedad no somos ajenos a ello, como es el caso del aborto, ¿no es cierto? La legalización del aborto, que fue un tema muy discutido, ¿no es cierto?, hacia el año 2015, donde finalmente esta cuestión fue reglamentada, ¿no es cierto?, considerándose una práctica normativizada, legal, sanitaria y responsable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se consideró justamente que el aborto es una práctica que ocurre con regularidad, pero clandestinamente, y que en ocasiones, y muy a menudo, claro, lleva a problemas de salud e incluso a muertes cuando quienes los practican no cuentan con la debida atención sanitaria. Por otra parte, también el dilema se planteó por el lado de quienes están en contra, ¿no es cierto?,
la legalización de esta cuestión del aborto, porque justamente entramos nuevamente en este dilema acerca de priorizar la vida o priorizar la autonomía del sujeto o de esta madre gestante, ¿no es cierto? Entonces, el aborto, el tema del aborto, es una cuestión que aún hoy, a pesar de estar normativizado y legalizado, sigue generando rigidez. Como también lo generó en su momento la manipulación genética y lo sigue generando, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros ahora, con esta cuestión del avance tecnológico científico, podemos acceder a catálogos humanos, ¿no es cierto? A ver, puedo elegir el tipo de niño que quiero tener, con el color de cabello, con el color de ojos. Puedo determinar a ver qué tipo de enfermedades podría llegar a padecer. Entonces, la manipulación genética justamente se presenta con el objetivo de llevar a cabo modificaciones, ¿no es cierto?, a partir de una reconstrucción del ADN, pero no solo para eliminar problemas congénitos, enfermedades y dolencias, sino, como decía, para elegir el color de los ojos, la contextura, el sexo y otros rasgos fundamentales del funcionamiento bioquímico del cuerpo humano. Entonces, ahí también se suscita una pregunta de reflexión ética. ¿Hasta qué punto es ético intervenir en el genoma de la especie? Porque justamente es una pregunta controversial y vigente que aún se mantiene en los círculos éticos contemporáneos. Y por otra parte, justamente está esta cuestión de la eutanasia que ha despertado una discusión muy puntual a partir del caso de esta joven española, ¿no es cierto? La interrupción de la vida de un sujeto o un individuo que padece alguna enfermedad sin perspectiva de cura es un motivo de dilema ético. Noelia, si bien, tenía todos sus órganos en perfecto funcionamiento, la realidad es que ella tenía una dolencia incurable, una dolencia, podríamos decir, de espíritu, una dolencia que habitaba muy en el fondo su ser, ¿no es cierto? Entonces, por un lado vamos a encontrarnos con los defensores de esta práctica que sostienen el derecho a poner fin a la vida del individuo que padece las consecuencias de una enfermedad o una patología, y por otro lado están los detractores de esta práctica que están en contra por motivos religiosos. Sostienen justamente que el cese voluntario de la vida va en contra de los designios de Dios, o también porque la entienden como contraria al juramento hipocrático. Entonces, para recapitular y que queden claros los conceptos, en primer lugar, habíamos dicho que la ética se va a encargar de estudiar la conducta humana. En cambio, la moral va a ser ese conjunto de principios, juicios o pautas que regulan la conducta humana. Desde ahí, la ética se va a encargar de estudiar y reflexionar sobre estos mismos preceptos. ¿Por qué nosotros también hemos abordado esta diferencia entre inmoral y amoral? Porque también hemos visto durante el principio de la materia que lo inmoral es algo contrario a una visión de la moralidad específica. Lo inmoral rompe las reglas de la moral, contradice sus visiones y desobedece sus mandatos. Profe, no entiendo esto. ¿Cómo sería? Entonces, un ejemplo claro, cuando mentimos deliberadamente para obtener un beneficio personal, sabiendo que esa mentira va a perjudicar a otra persona. O también robar dinero a alguien vulnerable. O traicionar la confianza de un amigo con intención de dañarlo. Entonces, ¿qué está pasando en estos casos? Que hay justamente una conciencia y una voluntad de actuar en contra de lo que la moral social considera correcto. Ahora, ¿por qué hablamos de lo amoral? Porque lo amoral se refiere a aquello que no entra en el terreno de la moral,
porque carece de ella. No está la moral. En lo amoral no existe la moral. ¿Por qué? Porque en lo amoral no hay un juicio sobre lo bueno o lo malo. ¿Se entiende? No es lo mismo que lo inmoral, que sí contradice las normas morales. Entonces, a ver, ¿cómo vemos nosotros esta cuestión de lo moral? Básicamente, en el estallido de un volcán. A ver, la erupción no es buena ni mala desde el punto de vista moral. Simplemente es un fenómeno natural. Lo mismo ocurre con el movimiento de los planetas o la caída de una piedra por la gravedad. Son hechos morales, o sea, son fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque estos fenómenos no dependen de valores humanos ni de decisiones éticas. Entonces, si se nos apaga, por ejemplo, la computadora haciendo un trabajo final de ética, de bioética y enfermería legal, porque me descuidé, no la enchufé, se me acabó la batería, ese es un hecho amoral. ¿Por qué? Porque no hay ninguna intención ni valoración moral detrás, sino que solamente se produjo un fenómeno técnico. Ahora, si yo a propósito dejo desenchufar la computadora, estoy viendo que tengo un 8% nomás de batería, se me acaba el tiempo para presentar el trabajo final de bioética y enfermería legal, se me apaga la computadora, no lo subo al campus y luego enchufo, un par de horas después enchufo mi equipo y ahí le aviso a la profe, no llegué, no pude subir al campus. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí sí hubo una intención, ahí sí hubo una conducta. Entonces sí hubo una configuración inmoral, ¿se entiende? Tengamos bien en claro esto. En la inmoralidad va a haber siempre una conducta. ¿Estamos? Va a haber una conducta con el objetivo, bueno, obviamente de romper reglas, desobedecer mandatos o justamente ir en contra de estos valores compartidos. En cambio, lo amoral se presenta como un fenómeno natural. Otra cuestión que ha sido abordada también durante el transcurso de esta materia es acerca de la ética profesional y el código deontológico. Retomando lo que ya hemos visto acerca de la ética, para volver a reforzar la idea, habíamos dicho que la misma consiste en una reflexión crítica sobre los principios y valores que guían las decisiones y los comportamientos de las personas. Entonces, esto llevado al campo de la ética profesional, vamos a indicar que la misma está haciendo mención a ese conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de la actividad de los profesionales y es la encargada de ir marcando las pautas éticas del desarrollo de su actividad mediante valores universales reconocidos por cada ser humano. La ética profesional en el campo específico de la salud humana implica la práctica de valores como la responsabilidad, el estudio, la constancia, el carácter, la concentración, la formación, la discreción y entre otras en función de la importancia del sujeto al que sirven, es decir, el ser humano. Para que un profesional sea ético es necesario que posea una naturaleza o personalidad que componga el sentido de la responsabilidad y la libertad, además de estar de acuerdo con la moral y compartir el deseo del bien común. Entonces, el principal objetivo de la ética profesional será el de crear conciencia de responsabilidad en cada individuo que ejerce una profesión particular. No obstante, la ética profesional también determina cómo debe actuar un profesional en una situación determinada. Por otra parte, también hay que dejar en claro que la ética profesional no es coactiva, es decir, que no impone sanciones legales o normativas, pero que sí se halla estrechamente relacionada con la deontología. Entonces, ¿qué es la deontología? Es parte de lo que se conoce como la ética normativa y comparte un conjunto de reglas y principios que deben cumplirse de manera obligatoria. Por lo tanto, la deontología debe ser considerada como una teoría ética que se ocupa de regular los deberes,
traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, dejando fuera de su ámbito específico de interés otros aspectos de la moral. La deontología va a ser definida como la rama del arte y la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión lo que es recto y apropiado. Y en el campo profesional y específicamente en el campo de la salud, hablamos de deontología profesional y es ella en consecuencia la que determina los deberes que son mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Cuando se habla de deontología profesional, estamos haciendo alusión a los criterios compartidos por el colectivo profesional convertidos en un texto normativo, es decir, un código deontológico. Entonces, la deontología profesional es, por tanto, una ética aplicada, aprobada y aceptada por el colectivo profesional, lo que entraña un código de conducta, una tipificación de infracciones, un sistema de recepción y análisis de consultas, propuestas o quejas, un procedimiento de enjuiciamiento y finalmente, si procede a aplicarlo, un sistema de sanciones. Una de las diferencias cuando hablamos de ética y deontología es que la primera hace directamente referencia a la conciencia personal, mientras que la segunda adopta una función de modelo de actuación en el área de una colectividad. Entonces, la deontología lo que va a traernos son obligaciones a los profesionales que se han formado académicamente. Todas las profesiones, por distintas que puedan ser, hacen su aporte a la sociedad, brindando conocimientos científicos, tecnológicos, sociales, biológicos, etc., ayudando en este caso, en el ámbito de la salud, con investigaciones, estudios y toda otra actividad para la mejor atención del paciente. Entonces, la deontología, a través de las obligaciones que impone, reclama del profesional de la salud las siguientes condiciones: ser competente en cuanto a la preparación inicial, con la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que son necesarios para la actividad profesional y además de una formación y actualización permanente. Por otro lado, la eficiencia se refiere a la realización del trabajo bien hecho sin desperdiciar recursos humanos y materiales. La diligencia consiste en el cuidado, atención, agilidad y exactitud que hay que poner en el trabajo. Y la responsabilidad exige capacidad para responder ante sí mismo, ante el resto de los compañeros y los directivos y ante los potenciales clientes de las consecuencias de lo que se hace o se dice en el desempeño de la actividad profesional. Otra de las cuestiones a tener en cuenta que nos imponen los códigos deontológicos es la veracidad, porque justamente se refiere a la ética de decir la verdad. Es la obligación moral de comunicar la verdad en forma oportuna a quienes tienen el derecho de saberla y están en condiciones de asimilarlas. Por otra parte, la confidencialidad es la reserva que debe mantener el profesional y todas las personas del equipo de salud respecto a la información del estado de salud y la condición misma de una persona a fin de garantizarle su derecho a la intimidad. Y la fidelidad impone respecto al profesional la priorización de los intereses del paciente sobre los propios para evitar así conflictos que alteren el bienestar del paciente. Con esto damos por concluida esta clase o este material de refuerzo de conceptos ya dados.